Nadie nos hace caso, pues vamos a hacer nosotros nuestro propio sello y vamos a intentar sacar esto adelante. Ahora hemos pasado de un mercado de discos, un mercado de canciones. Podríamos decir que se Simplemente, perdió un poco el lado cultural y ganaron los números y las estadísticas. totalmente, Ok. para mí, Sí, sí. con todo el respeto. Ese volver a lo que decías, a esa cara a cara, eso es la contracultura hoy. Eso es lo que sería la contracultura hoy en día. Estamos acá con otra edición de Data Catarsis. Lo tenemos hoy a Paco Gamarra de invitado, gracias. Hola, un placer. Lo que más me interesó cuando te conocí un poco fue esta historia de cómo llegaste a ser jefe o gerente de marketing, no sé cómo se dice el nombre del puesto, de Warner, pero habiendo empezado, ante todo melómano igual, pero habiendo empezado en un sello independiente, con una cultura así de hacer las cosas por uno mismo. ¿Cómo llegaron a ser parte de Warner y no a que la discográfica los comiera ustedes, sino ustedes poder mantener un poco su esencia y sus reglas? Si me querés contar una breve introducción de cómo fue ese proceso y también de la filosofía que te movió a vos a ser parte de esto y a fundar el sello. Bueno, quizá habría que empezar por ahí. ¿Cuál fue el comienzo del sello independiente, conocido ahora globalmente como DRO, pero que tuvo su nacimiento a la vez que otro sello que se llamó GASA, Grabaciones Accidentales? Eso ocurrió a principios de los 80, en el año 82. Realmente fueron unos inicios que vinieron, la base sobre la que se asienta todo ese fenómeno de crear un sello discográfico independiente es la misma en los dos. Primero, nuestra afición por la música, nuestro interés, que era lo que más nos gustaba, y por otro lado, una necesidad, que fue la de poner a disposición del público la música que hacían los grupos propios, Aviador, DRO y sus obreros especializados en el caso de DRO, y Esclarecidos en el caso de Warner. No había en aquella época una forma de entrar al mercado, de ponerlo en circulación tu producto, si no era a través de una compañía multinacional que tenía, pues eso, digamos, ese monopolio con respecto a los artistas. Entonces, pues bueno, fue muy sencillo, es decir, nadie nos hace caso, pues vamos a hacer nosotros nuestro propio sello y vamos a intentar sacar esto adelante, tanto para nuestros grupos, estos dos que he mencionado, como para otros grupos amigos que estaban en ese círculo de algo que estaba empezando a ebullir realmente, que fue lo que luego se dio en llamar la movida madrileña, es decir, un fenómeno contracultural. Acaba de terminar la dictadura en ese momento acá en Madrid. La dictadura había terminado antes, pero realmente esos modos, esa nueva visión de la sociedad, sobre todo de la gente joven, sintiendo una libertad que no se había tenido durante muchos años, fue realmente sorprendente. Se pasó de 0 a 100 en muy poco tiempo. La dictadura terminó en el 75, pero realmente hasta el 78, o sea, hubo un post-franquismo. Sí. Después de 40 años las cosas no hacen así, se dan la vuelta, tarda tiempo. Y el resultado fue una eclosión, fue pasar de ver la vida en blanco y negro a ver la vida en color para la juventud. Y eso derivó en lo que se llamó la movida madrileña, que no solamente era la música, afectó a la moda, a los cómics, a un montón de cosas relacionadas con la cultura en general. Entonces, en ese contexto es cuando nace DRO y GASA con la intención, dos intenciones, una, la de editar sus propios discos, y dos, que esto nunca se nos debe olvidar, la de divertirnos. Nosotros no hicimos una compañía para ganar dinero, ni siquiera pensábamos que íbamos a... Realmente no teníamos una visión de futuro como para decir esto va a durar como ha durado 40 años, o históricamente ha marcado algo, sino que era algo para divertirnos. No había... esa época estabas en la universidad todavía, ¿no? Bueno, a eso iba ahora.
todos teníamos 24, 23, 22 años en aquella época. Digamos que el perfil de la gente de Gasa era gente que acabábamos de terminar nuestras carreras, algunos hacía un par de años, 3, y que realmente teníamos nuestro trabajo. Alfonso, que es el director artístico, pues es economista, Mariano, abogado, yo químico, pero la cuestión fue que, digamos que el éxito nos estalló en las manos. Una serie de cosas engranaron para que se formara este fenómeno realmente que nunca había pasado y que inquietara de alguna manera a las compañías multinacionales que hasta ese momento pues realmente monopolizaban y tenían el control de todo, lo tenían fácil, tenían el apoyo de los medios convencionales, no había hueco para nada, pero realmente sin que ellos tuvieran una conciencia clara se estaba gestando algo por detrás, que era todo este fenómeno que digo, de artistas, de salas, la mítica sala Rocola, el Sol, había un circuito de artistas, de salas y de gente con ganas de divertirse y de mostrar su creatividad musical, en algunos casos tocando francamente mal, pero con mucho desparpajo, con atrevimiento, que se formó este fenómeno y hasta que no pasó que en el año 84 el número 1 de la lista de ventas fue Gabinete Caligari, con 4 rosas, que llegan las listas de ventas a las compañías multinacionales y dicen, ¿cómo? El número 1 es de Dro y de Gasa, ¿pero esto qué es? A partir de ahí ya todo fue un crecimiento hasta llegar al año 89. Dro y Gasa se fusionan en el año 84 y en el 89 compramos Twins, que era la otra compañía independiente grande que traía artistas como Los Hombres G, que tenían un éxito tremendo tanto aquí como en toda Hispanoamérica. Realmente, ¿qué pasó? Que todos dejamos nuestras ocupaciones por la música, por algo que en principio pues era una diversión, una afición, y que se montó sin una estructura de compañía. Todos hacíamos todo, ¿no? Eso que no era una estructura de compañía, hubo un momento que con el éxito hubo que estructurarlo como una compañía y pensar que ya empezaba a haber más gente, que había salarios que cubrir, etcétera, etcétera. Bueno, esa era una de mis preguntas, que en otra entrevista que escuché tuya vi que vos venías trabajando de químico y que en un momento haces el salto a dedicarte 100% a lo que es la discográfica. ¿Te dio miedo saltar de lleno a lo que te apasionaba y dejar la química, o ya estaba como bastante asentado todo y dijiste, bueno? Realmente no fue de un día para otro, pero cuando realmente se vio que se necesitaba mucho más tiempo y mucha más dedicación a lo que era la compañía con respecto a la estabilidad que pudiéramos tener o la proyección de futuro en un trabajo de lo que habíamos estudiado, la verdad es que creo que nadie lo dudó, ¿eh? Directamente dijimos, no, esto es lo que nos mola y listo, adelante. ¿Y cómo lograron? O sea, entiendo que cuando acordaron con Warner, ustedes dijeron, bueno, nos quedamos con la misma estructura de gente trabajando, así que nos tienen que tomar a todos, respetaron el catálogo de artistas. ¿Se pudo mantener después eso? Al día de hoy, de hecho, todavía tienen como ese gen así de discográfica independiente y con los mismos valores que tenían al principio. ¿Y cuáles fueron los conflictos por ahí en esa negociación? Bueno, en realidad lo primero que había que explicar es por qué una compañía que era nuestra, que la sentíamos todos como algo que era lo que nos apasionaba, nos divertía. Y dices, ¿y por qué se vende la compañía? No, algo no cuadra. Bueno, y es simplemente una cuestión coyuntural, económica del país. Generalmente los clientes que teníamos, los grandes clientes como podían ser el Corte Inglés, no te pagaban directamente al día siguiente, te pagaban con lo que se llamaban letras de cambio, es decir, un pagaré, llámalo como quieras, y ese pagaré era dinero seguro, tú sabías que ibas a cobrar el 1.000.000 de pesetas seguro, o sea, ese pagaré era dinero a 3 meses o a 6 meses. ¿Y tenían inflación en esa época acá?
no era una inflación, como la de Argentina, No, exacto, es nadie. un nivel completamente diferente lo de Argentina al resto del mundo. O sea, solo lo sabéis los argentinos que lo habéis vivido y habéis sobrevivido a todo eso. Y No, seguimos. y seguís. Necesitábamos ese 1.000.000 de pesetas, Sí. no lo necesitábamos dentro de 6 meses, lo necesitábamos al día siguiente, porque teníamos en la cabeza 20 proyectos. Cuando digo ese millón de ese cliente, otro. Necesitábamos ese dinero para generar nuevas propuestas, fichar nuevos artistas. La única forma que había de conseguirlo era ir al banco y decirles, tengo este pagaré. Y te decían, ¿qué quieres hacer con él? ¿Cobrar ahora? Dices, sí, no hay ningún problema. Y de ese 1.000.000 de pesetas, el interés era tan enorme en aquella época que te daban 800.000. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente estábamos trabajando para los bancos. El beneficio de la compañía lo pagábamos en intereses. Y ese dinero que nos daban lo volvíamos a invertir y volvíamos a generar algo, pero seguía la misma rueda, nos pagaban. Es decir, todo ese beneficio industrial que pudiéramos tener de la venta de discos, realmente lo pagábamos en intereses a los bancos. Entonces, había un momento en que no teníamos cash flow. Sí. Y ese fue el motivo por el que hubo que hacerlo. Una mera cuestión de economía ajena, digamos, a nosotros. Cuando una compañía como Dro sale al mercado, ya con una consolidada, con ese éxito de años de haber conseguido pues un catálogo importante nacional y bueno, trabajar también internacional, pero claro, cosas también independientes de fuera, pues es algo que les puede interesar a muchas compañías, sobre todo a las multinacionales, que son además las que tienen más poder económico para poder afrontar eso. Y entonces entró en el Liza Warner, que era un sello que a nosotros nos encantaba por lo que tenían como tal, de producto internacional, y también cosas de nacional, pero mucho menos de producto internacional. Tenían sellos como Atlantic o como Warner Bros. O como Elektra, y se produjo la compra por parte de Warner, previa, digamos, negociación en cuanto no solo a dinero, que sí, que también es importante, sino a cómo sentíamos nosotros a la hora de vender la compañía que tenía que ser. Pues lo que queríamos era que se respetara nuestro espíritu, no voy a decir independiente, porque ya entrabas a formar parte de una compañía multinacional y eso es otro mundo completamente en muchas cosas, pero sí ese espíritu sobre todo de hacer, la forma de hacer las cosas y de afrontar el desarrollo de los artistas, que al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Aquí los artistas. Entonces el secreto era conseguir que Warner respetara ese género, esa forma de hacer las cosas diferente dentro de una estructura en la que nos íbamos a integrar y sobre la que ellos que habían comprado debían de dar a la central en Estados Unidos y demás cuenta de resultados, claro, lógicamente. Los números. Números, ¿sí? Esto ya es negocio puro y duro en ese sentido, en la parte de números. Lo primero que hay que saber es que cuando nos compraron, nosotros nos mantuvimos en nuestras oficinas originales, que eran algo muy especial, con ese rollo indie, informal, cosa que no es habitual. Lo normal es que digan, a ver, todos para acá, ¿y qué es eso de 2 oficinas? No, vamos a unificar y demás. Nuestra gente, exclusivamente los que sabíamos hacer eso que Warner no sabía hacer. Warner hacía cosas increíbles, pero de otra manera, con grandes presupuestos encima de la mesa. Bueno, lo que yo llamo, ellos sabían vender mucho, siempre lo digo así, en vertical, es decir, 2 millones de Alejandro Sanz, 500.000 de Revolver, 500.000 de Presuntos Implicados, y nosotros sabíamos vender en horizontal, es decir, 60.000, 80.000, 100.000. ¿Qué pasa? Que la base, cuando vendes en horizontal, la base es muy amplia y quiere decir que estás desarrollando muchos artistas que luego pueden tener proyección, y ese que empieza en 60.000 en el primer disco, en el segundo vendes 120.000
y en el tercero das el salto y vendes 500.000. Me imagino igual, y un poco vi que hubo un tirafloje con algunos artistas que por ahí ustedes querían fichar y que por ahí a Warner no les parecía. Sí, eso pasó relativamente pronto. Antes de entrar en eso, quería decir que lo único que hizo Warner fue, a modo de control, vamos a llamarlo control, enviarnos a una persona de allí, de su estructura, como director comercial. Entonces trasladan a Eduardo San José desde Warner a DRO para controlar, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué pasó? Pues que al cabo de muy poco tiempo, y declarado por él mismo, se mete en el espíritu de DRO de tal manera que es más DRO que los de DRO. Y empezó a hacer las cosas pues como las hacíamos nosotros, la persona que mandan desde Claro, Warner. claro. Entonces, claro, ahí de Warner decía, ¿qué pasa?, ¿no? Hay algo que... Pero efectivamente, respetaron la verdad mucho, pero había alguna... Lógicamente, nosotros seguíamos en nuestra línea de hacer las cosas. O sea, Alfonso Pérez, que era el director artístico, tenía un estilo de hacer las cosas, de fichar artistas, es alguien que maneja a los artistas de una manera que yo no he visto nunca a nadie hacerlo de esa forma. Los artistas confían en el director artístico de la compañía y en todo el equipo, y eso es fundamental. O sea, respetan lo que piensa y porque él respeta al artista. Eso no se da muy a menudo. Entonces, Alfonso Pérez, que hasta ahora había fichado un montón de cosas que se mostraron como importantes luego, que han marcado la historia de la música, pues quiso fichar en el año 93, justo cuando nos había comprado Warner, quiso fichar a los Rodríguez, que no te voy a explicar quiénes son, porque vienen de Argentina, Andrés Calamaro, Ariel Roth. Y entonces, pues Saúl Tagarro dice que no lo ve claro, que no. Entonces, Alfonso lo tenía tan claro que tenía que ser un sí, que dijo, bueno, pues no pasa nada, no hay ningún problema, yo lo tengo claro, quiero ficharlos y hay dos formas de hacerlo. Una, pues me voy de la compañía, presento mi carta de dimisión y me voy y ya me apaño yo. O incluso dijo, los financiamos nosotros, o sea, yo lo financio. Y si perdemos, perdemos nosotros, no la compañía. Y bueno, Saúl dijo, bueno, venga, a hacerlo. Y vendimos 500.000 de discos del primer disco de los Rodríguez. Okay. ¿Qué pasa? Pues que Warner tenía una previsión y habían previsto perder dinero durante los primeros años hasta que nos integráramos, nos pusiéramos ahí en lo que es esa estructura de una multinacional. Habían previsto perder dinero durante unos años. Y el primer año que nos compran no es que pierdan dinero, es que ganan mucho dinero. Al año siguiente, el 94, hacemos algo que nosotros, que veníamos más del rock y del pop claramente, cogemos un artista, agarramos mejor, digamos, para este contexto, un artista que no la conocía nadie en España, italiana, se llama Laura Pausini. Grabamos los mejores temas de su primer disco, los mejores temas de su segundo disco, los juntamos en un compilado y los adaptamos al español. Okay. Y lanzamos ese disco de Laura Pausini en el año 94, de una artista absolutamente desconocida en España. Vendemos más de 1 millón de discos. Algo realmente sorprendente por la cantidad y el tiempo récord en que lo hicimos. O sea, pongo ese ejemplo, pero luego obviamente seguíamos vendiendo de muchas otras cosas más. O sea, que al final resultó algo positivo, sorprendente y positivo. La siguiente dificultad fue cuando de nuevo Alfonso Pérez, director artístico de la compañía, quiso fichar a Compay Segundo. Okay. Compay Segundo, un artista cubano, en aquellos momentos tenía 84 años, sí se conocía el fenómeno Buenavista Social Club, y nosotros teníamos aquí en España a alguien que para nosotros era una referencia, que era Santiago Auserón, cantante de Radio Futuro. Entonces, Santiago Auserón era un especialista en música cubana y en el son, y junto con él, que nos apoyó en el proyecto,
se quiso fichar a Compay Segundo. Y ahí hubo reticencias por parte de Warner diciendo que ¿cómo vamos a fichar a un artista de 84 años? Que si nos habíamos vuelto locos. Y pues no, nos hemos vuelto locos. O sea, ¿lo tenemos claro? No, clarísimo. Y al final, pues, hacer lo que os dé la gana. Y firmamos a Compay Segundo y vendimos Compay en España y vendimos Compay en el mundo entero, ¿no? En Francia, ya en muchos países. Nosotros si nos creemos algo estamos ahí, pam, 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 porque nos lo creemos. Y el artista ve que nos lo creemos y el artista se lo cree de sí mismo y eso no hay quien lo pare. ¿Con esto qué quiero decir? Que sí, que tuvimos tropiezos, pero que los números y los resultados que se daban con apuestas que hacíamos, que podían resultar algo chocantes para una multinacional que viniera de parte de una independiente que era ya suya, al final todos esos obstáculos se superaron por nuestra perseverancia y por los resultados. Bueno, un poco esto está en su nacimiento también, ¿no? Que leía, por ejemplo, la historia de Aviador Dro, que en sus primeros shows la gente se iba, no entendían qué era, y como que ellos siguieron y terminaron haciendo su propio sello porque querían sacar esa música. Como tener esa confianza de que te tiren botellas en un show y vos decir, yo sigo hasta el final del recital. Claro, era algo transgresor. Estamos hablando de los 80, no se nos olvide. Entonces, que salieran unos tipos vestidos, eran mutantes. Era una contracultura, de alguna manera, ¿no? Y lo tenían claro y siguieron adelante. ¿Y qué veían ustedes a la hora de...? Porque esto, veo que los géneros que mencionás son súper variados. ¿Cuál era su como brújula para decir, bueno, quiero trabajar con este artista aunque no lo conoce nadie? En la época en que éramos independientes, era nuestro instinto, nuestro gusto, y realmente estábamos muy enfocados en el rock, más en el pop al principio y posteriormente en el rock. Okay. O sea, esa era nuestra base. Que se basaban en su gusto en ese momento. Totalmente. Okay. Es decir, como te dije antes, no nos importaba si íbamos a ganar o perder dinero. Nos molaba, nos gustaba y listo. Y algunas veces nos salía bien y otras veces no tan bien, pero en general, bien. Cuando entras en el círculo de la multinacional, sobre todo con los artistas internacionales, porque esos te vienen, okay, no son fichados por nosotros, son fichados por Warner Italia, los compañeros en Estados Unidos, en Inglaterra, y nosotros tenemos, digamos, esa primera opción como Warner España para desarrollarlos. Ahí los criterios, digamos, que varían. Ahí, digamos, que hay veces que te dicen desde internacional, esto es una prioridad y hay que trabajarlo sí o sí. Y luego lo que se llama el catálogo, pues trabajar todo el catálogo de Aretha Franklin o de Ray Charles o de... Pero y hoy en día, 2025, ¿sigue pasando que por ahí encuentren artistas desconocidos españoles y digan, queremos trabajar con este artista, o ya tienen como una lista bastante establecida? ¿O cómo se ficha hoy en día? Porque antes era ir a un recital, todo muy analógico. Hoy me imagino que eso ya no existe. Bueno, hoy ya desborda ese sentido que teníamos en aquella época, no solo de fichar artistas, sino de desarrollarlos. Nosotros lo que buscábamos son artistas para desarrollar una carrera con ese artista a largo plazo. Eso era algo para nosotros muy importante, el seguir de la mano, que hagamos una carrera juntos, que confiemos el uno en el otro. Esa era la base. Eso trasládalo hoy en día y todo ese esquema no encaja. ¿Por qué? Porque antes se vendían trabajos integrales, es decir, un disco era una obra completa. En algunos casos conceptual, o sea, un concepto, y en otros canciones, pero estamos hablando de 12, 14 canciones. Sacabas un single, otro single, el tercero, una gira. Todo eso ahora se desarrolla de una manera diferente. Ahora hemos pasado de un mercado de discos, que ya suena antiguo, a un mercado de canciones. Un artista lanza una canción. Digo, estoy hablando en general, hay otro tipo de artistas, que eso me gustaría entrar ahora. Si se preserva esa idea, ese género hoy en día, podemos entrar en eso. Hoy en día estamos hablando de un mercado de canciones, básicamente,
Cada día se ponen en el mercado 100.000 títulos. Nadie es capaz de consumir eso. Entonces, es muy difícil captar la atención entre 100.000 de la canción de tu artista. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Hoy en día el criterio no es como el de antes, salir, que salíamos por la noche, el olfato, lo que te daba aquí. Es diferente, ahora es más coger el telefonito y ver cuántos seguidores tiene, cuántos likes, qué ha hecho, cuántos TikTok ha hecho y cuántos no sé qué en Instagram. ¿Quiénes son los periodistas en nuestra época que eran periodistas especializados en música, que sabían un montón de artistas, de música, que eran realmente amantes de la música? Pues trasladado a día de hoy es un influencer que, con todos mis respetos, en algunos casos no sabe demasiado de música. O sea, podríamos decir que se perdió un poco el lado cultural y ganaron los números y las estadísticas. Totalmente. Okay. Para mí. Ahora la ventaja es que eso haces así y está al toque y en el mundo entero. La rapidez y la posibilidad de difusión es tremenda. Pero por otro lado, la tal cantidad de cosas que se ponen a disposición hace que la atención no pueda ser la misma. Bueno, antes, será... tú vivías, venía un nuevo disco en el álbum de un nuevo artista y lo estudiabas, y cuál va a ser el primer single y el segundo, y quién lo había producido, y lo tocabas físicamente, era un objeto, ¿no? Y tenía algo de mística. Ahora es distinto, ahora es un consumo rápido, incluso puedes oír 5 segundos, lo descartas, pasas al siguiente etéreo. Y tienes para horas y horas y horas. No hay comparación. ¿Cuál es entonces ahora o lo que a mí me gustaría, o lo que intentamos aquí, justo en Warner, con los posgrados que hacemos, a nuestros compañeros más jóvenes, transmitirles o ayudarles cuando nos piden consejo? Simplemente es mantener ese engendro en el sentido de nunca dejar de fichar artistas que nos gusten y que sintamos algo y que queramos desarrollar a largo plazo. Pero esto, digamos, no como norma general, porque si hiciéramos eso, desde el punto de vista económico probablemente no saldrían los números. Desde el lado del artista, ¿no? Esto es más una reflexión, no estaba en las preguntas, pero desde el lado mío artístico, un poco, que es algo que hablo bastante con mis colegas músicos, siempre está esta cosa de cómo hacer que conviva. No sé, yo empecé, en un momento dije, bueno, voy a hacer los pasos que hay que hacer, sacar los singles, filmar el videoclip, tocar en tal lugar, que en Argentina hay como un circuito armado. Dejé de disfrutar de hacer música, fue como, me estoy poniendo una autopresión y una cosa de pasos a seguir que no me está gustando y perdí el gen de por qué hago esto. Y dije, tengo ganas de hacer un disco conceptual de 13 canciones con 13 videos y lo voy a hacer. Y ahora estoy por sacar eso. Y por un lado digo, o sea, es todo lo contrario a lo que te pido la industria musical hoy en día, pero al final, un poco lo que hablabas vos en alguna nota de los suicidios económicos, es como estoy poniendo un montón de dinero en este proyecto y al final es simplemente porque te me da gusta, vida. me lo creo, no sé. Y porque, bueno, en el caso este que hablábamos con motivo del 40 aniversario hicimos una caja y es espectacular, sí. Una cosa preciosa, un box set, pues intentando meter ahí toda la historia de la compañía, con todos, imagínate, cientos de artistas, con una caja, con plata en la portada, con un libreto. Bueno, eso es algo, digamos, institucional, algo que si no lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos a veces para algún artista, pues no lo vamos a hacer para nuestra compañía, pero entiendo lo que quieres decir. Eso mismo, imagínate que ese concepto que tú has dicho de no seguir la pauta, se hizo incluso cuando la pauta se seguía y se triunfaba, y te lo voy a poner un ejemplo. Un artista nuestro que se llamaba y se llama, ha estado con nosotros un montón de años ya, ¿no?, que se llama Extremoduro. Bueno, ¿cuál era el marketing de Extremoduro? No hacer marketing. Ese era el marketing. Que es lo mismo a lo mejor que podías haber hecho tú. Voy a sacar esto conceptual y
A ver, cuando lo bueno que es que Extremoduro lo hacía desde el principio y luego llega el éxito y no cambia. Y de hecho no verás entrevistas de Extremoduro y lo único, eso, vamos, una anécdota que recuerdo siempre, cuando hicimos un recopilatorio, después de varios discos, se hizo un compilado. Se llamaba Iros todos a tomar por culo. Ese era el título, para empezar. Y entonces, finalmente, se convenció a Robbie Iniesta, que es Extremoduro, para hacer algo en los medios. Y lo más que se llegó a hacer es decir, bueno, vamos a hacer una rueda de prensa. Una solo, no más. Dijo, ok, bueno, vamos. Toda la prensa, un montón de cámaras de televisión. Y sale Robe y se sienta y dice, ¿sabéis lo que os digo? Como habla él ahí. Que os veis todos a tomar por culo. Y me cago en todas las banderas, menos en la blanca, que con esa me limpio el culo. Hay un mejor marketing que ese, es el anti-marketing. O sea, es convocar una rueda de prensa para mandar a todos a tomar por culo, que era como se llamaba su álbum, y para decir que se cagaba en todas las banderas. Ya está hecha la campaña. Con eso te quiero decir que hay muchas formas de hacer las cosas, pero que entiendo lo que estabas comentando ahora, que hoy en día es inconcebible para un artista de los que hablábamos de canción, no hacer un marketing que no pase por TikTok o por Instagram o por YouTube. Es absolutamente inconcebible. Bueno, eso es algo que también vengo como analizando porque yo trabajo en marketing y hago música y en un momento dije, no quiero que estas cosas estén tan pegadas, como sentir que los negocios terminan a veces, o sea, obviamente quiero que una carrera musical prospere y querés compartir con la gente tu música, pero no pensar el producto musical en base a dónde se va a reproducir después y tal, sino como que primero salga el gen artístico libremente y después ves qué haces con eso. Y como que últimamente venía con la pregunta en la cabeza de, ¿podría lanzar un disco sin, por ejemplo, pasar por Instagram? Sin pasar por... O sea, hay otras formas hoy en día de... Y como volver un poco al cara a cara y al encuentro humano, que creo que es lo que... Sobre todo después de la pandemia también. ¿Sabes qué te digo que es eso? En mi opinión, que además antes de empezar la entrevista algo te he oído comentar. Ese volver a lo que decías, a esa cara a cara, eso es la contracultura hoy. Eso es lo que sería la contracultura hoy en día. Entiendo lógicamente que la compañía y las compañías tienen que adaptarse a los tiempos y si los artistas y la gente joven sobre todo demanda lo que demanda ahora, ¿no? Urbano, reggaetón, este estilo, pero yo estoy convencido, y te voy a explicar luego por qué, que el rock, concretamente el rock, y venga, vamos a derivarlo también al pop o al pop rock, volverá. Entonces estamos hablando de otro concepto diferente, que implica una banda, con todos sus problemas, también con esa imagen, con esa forma, esa idiosincrasia que tiene una banda cuando son artistas, de choque de egos en muchos casos, sí, pero que a la vez es una explosión de creatividad y de muchas cosas. Yo estoy convencido de que se volverá y por lo tanto, por eso digo que hay que no volcarse en eso, porque entonces se vendría la estructura abajo, pero sí mantener siempre eso y estar atento a qué puede pasar, fichar... En Argentina volvió. Volvió. Sí. Es que todavía no a éxito comercial, pero hay una base enorme. La base está. Y el hecho, y lo que prueba que eso va a pasar, y es que hay algo que lo que la gente no puede evadirse si lo quiere. Con una música puedes descargarla, escucharla, pero si tú quieres ver a un artista en directo, no te queda otra que pagar un ticket e ir a verle. El directo de los artistas de rock sigue siendo muy potente y la gente les sigue porque realmente lo llevan dentro. ¿Va a pasar eso con Bad Bunny dentro de 3 años? Pues no lo sé, porque probablemente la chica que va a verles ahora y que le parece guapísimo y que canta muy bien, dentro de 3 años diga, sí, qué majo era, pero yo ya estoy en otra. Las cosas son cíclicas y las que son importantes van a volver. Sí, y creo que hoy en día, no sé qué opinás vos, pero con las plataformas de streaming,
como que antes, bueno, el músico vendía su disco y de ahí tenía un ingreso. Hoy en día, además del vivo y vender entradas, porque a menos que seas un artista multimillonario, ¿cómo generas ingresos en la música hoy en día? No Claro, sé. bueno, esa es otra cuestión, obviamente. Es decir, las plataformas en el streaming sí pagan dinero por cada vez que se descarga. Pero claro, el volumen que tienes que hacer como artista para poder vivir de eso y recibir una remuneración justa por otro lado, como es lógico, para poder vivir es enorme. Y creo que hace mucho más difícil el que los artistas puedan tener una carrera a largo plazo que antes, que lo recibían, aunque no tuvieras un gran éxito. Si un artista vendía en aquella época, digo, estoy hablando, parezco un abuelo, ¿no? Pero de cuando se vendían discos, no sé, 20.000, 30.000, que era relativamente fácil, ¿eh? Y les daba suficiente como para mantenerse y plantearse el siguiente e ir creciendo de a poquito. Hoy en día me cuestiono que eso pueda pasar con muchos artistas, sobre todo porque hay tal cantidad de artistas, ya que con una canción puedes, digamos, darte a conocer y luego hacer la siguiente y la siguiente y la siguiente, pero una canción, digamos que la puede hacer mucha gente, entiendo, con más o menos talento, pero la puede hacer mucha gente. Pero que eso tenga una continuidad para establecer una carrera, efectivamente, todo se limita ahora a que puedas hacer directos, porque has generado una masa crítica de gente que quiera ir a verte actuar, y ahí sí puedes conseguir dinero, y eventualmente de derechos de autor. En ese sentido el camino está trabado, mucho más trabado que antes. Bueno, esto es pura opinión personal, pero mi tesis cuando terminé mi carrera la hice sobre de construir un poco el mito de hoy en día de que la industria musical está más democratizada. Mi opinión es que antes era mucho más difícil el acceso en cuanto a producir un disco y que ahora decimos, sí, todos pueden hacer una canción con un home studio y con internet la publicás y entonces todos tienen de cualquier parte del mundo la posibilidad de que alguien en China te escuche. Pero creo que hoy en día está mucho más concentrada la distribución justamente y que hay una plataforma enorme que pone las reglas de juego y que sí, podés hacer que tu música esté ahí flotando, pero de ahí a que la escuche gente y genere ingresos tenés que tener o mucho dinero, o vos porque naciste con mucho dinero, o sí, contratos, etcétera. Como que creo que cambió dónde está la concentración hoy en día. Totalmente, es una dinámica diferente que yo personalmente no domino. Digamos que soy más un especialista en el marketing y en la forma de hacer clásica. Intento estar al día y saber de esto, pero realmente me desborda. Sobre todo por eso, los medios que se ponen en juego para todo esto me parecen, me sorprenden y no me gustan mucho en algunos casos. Entiendo que la gente joven primero los entiende, los consume y los maneja con una rapidez pareja al tiempo que tardan en descartarlo, por otro lado. Okay, Y eso me parece peligroso, porque está bien, conoces un montón de artistas, pero realmente, salvo uno que siga, es tal la cantidad de oferta que dudo que nadie tenga ni el tiempo ni las ganas de poder realmente apreciarlo. Y entonces pasas uno, otro, y eso me desconcierta. No sabría cómo manejarlo realmente. Pero bueno, afortunadamente la gente joven que aquí hay y muy buena, pues sabe cómo manejar eso, pero yo sería incapaz. Y para ir cerrando, pero ¿cómo es tu escucha de música hoy en día? Después de haber trabajado tantos años en la industria de la música, ¿seguís tomándote el tiempo de sentarte a escuchar un disco que te gusta y descubrís artistas nuevos? ¿Todavía te pones a buscar a ver qué escuchar distinto? ¿O bajó tu nivel de escucha? No. Cuando algo te gusta es así. O sea, ha sido mi vida y seguirá siendo mi vida. Sí, me tomo el tiempo. Además lo tengo ahora, mucho más que antes. Y aún así antes vamos. Lo que pasa es que antes estaba como más integrado en mi día a día
tanto de trabajo como luego el ocio era seguir haciendo eso, pero era parte también de mi ocio. O sea, vives por y para la música. Y evidentemente, claro que sí, me siento y disfruto y degusto cosas que eran de mi época y que hace tiempo que no las escuchaba, las vuelvo a escuchar, las analizo de una manera diferente, con otra perspectiva, encuentro nuevos matices y no dejo de lado, evidentemente, las nuevas tendencias. Y sí, dedico tiempo a escuchar música ya ahora como hobby en más tiempo libre que tengo. Me olvidé de algo que te quería preguntar, que vi que fuiste de los primeros en traer a Pixies y a la primera banda de Björk acá a España. Hubo un momento que dentro de ese crecimiento se planteó el decir, oye, ¿y por qué no traemos y editamos aquí en España esos grupos internacionales que nos encantan y que son como los que ficharíamos nosotros si estuviéramos en Inglaterra o sea, vamos a intentar traernos a los artistas de los draw de por ahí. Entonces hicimos un departamento internacional que, lógicamente, todavía no éramos una compañía multinacional. Nosotros fichábamos, pues lo que te digo, a los artistas del sello Creation en Inglaterra o de 4AD, compañías fabulosas, independientes como nosotros, que entendieron rápidamente cuando llegamos a ellas qué éramos y qué queríamos hacer. Fichamos a los Pixies. Entonces se editó en España los discos de aquella época de los Pixies, el Doolittle, Bossa Nova, bueno, esos discos, pues era increíble porque editábamos en España el disco de un grupo que los periodistas de la época, no influencers, sino periodistas de verdad, les molaba increíble, les gustaban un montón, pero la única manera que tenían de acceder a esos discos era o bien que alguien los trajera de importación en alguna tienda muy especializada, o irse a Londres y comprarlo. Claro. Entonces el hecho de que hubiera una compañía que diga, no, espera, que yo te lo voy a mandar y vamos a traerlos y van a venir a hacer promoción y van a venir a tocar, entonces eso te daba una dimensión desde esa estructura que te digo independiente de periodistas, de medios independientes, no tan independientes, es decir, no era algo marginal, era un Radio 3, que es la emisora musical de Radio Nacional de España, o era Onda 2, que era una emisora que se oía en toda España, y que los grupos que sonaban allí eran pues los nuestros y los de algunas otras compañías que se salían fuera del circuito de la música comercial masiva. Bueno, pues eso hizo que, por ejemplo, con los Pixies sacáramos el disco, el Doolittle, que para mí es el que más me gusta, o de los que más me gustan, les trajéramos aquí de promoción y hiciéramos con ellos, tocamos en algunos sitios de Barcelona, en Valencia y demás. O sea, teniendo en cuenta que esta entrevista la van a escuchar la mayoría de músicos independientes que hacen música rara, y no sé si querés agregar algo más, algo que quieras comentar o... Fundamentalmente me dices que hacen música rara para el mercado probablemente de mayoritario, de una masa que consume de una manera a veces compulsiva, siendo argentinos que tienen un talento especial. Yo tengo primero un cariño especial por Argentina, conozco bien Argentina. ¿Fuiste varias veces? Bueno, muchas veces. Te diría que para mí no lo digo porque lo seáis, pero es el país, y los que me conocen lo saben, favorito, al que voy, no es al que voy, es al que vuelvo, que no es lo mismo. Y para mí es algo especial Argentina desde el punto de vista de la música y desde el punto de vista del cine, y veo mucha serie argentina,
película argentina. Sé que tenéis una sensibilidad especial, diferente, difícil posiblemente de entender en Europa, mucho más, creo, comprensible dentro de la propia Argentina por esa sensibilidad cultural y por cómo sois y cómo entendéis las cosas. ¿Qué les diría? Claramente que sigan haciendo en lo que creen, porque la prueba está, si sirve de ejemplo el nuestro de Dro, que supongo que ellos lo querrán hacer para desarrollar una carrera y poder vivir de eso, que me parece que es lo que yo llamo éxito, ¿no? Un artista para mí tiene éxito cuando le permite vivir dignamente de su trabajo como artista y, ya no te digo nada, el éxito total es si logra, no hablo de vender millones, que está bien, está todo muy bien, y generalmente con esto que voy a decir implica eso, pero cuando es un artista transversal, es decir, que logra gustar a varias generaciones. Eso para mí es el éxito. Pero sin llegar a eso, el éxito musical para mí es lograr vivir de la música dignamente. No digo que muchos artistas, no, pero yo es que me quiero comprar un yate y un avión. Vale. Les diría que sigan en eso y que logren vivir de eso, entendiendo por vivir algo digno. No, si quieren aspirar ya a comprar algo mega, que inviertan en cripto. Exacto, que vayan por otro camino, además de este, pero... Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, espero... en serio.